una proteína de ARN, es un ácido nucleico, hay dos, ADN y ARN. Este está conformado es un virus ARN que tiene su composición proteica y está rodeado por lípidos, o sea, por grasa. ¿Qué produce el coronavirus? El coronavirus produce fiebre alta. Más o menos se cree que después de 37.5% empieza a ser una sintomatología importante cuando el paciente tiene neumonía, cuando el paciente tiene falla renal, cuando el paciente tiene tos, cuando el paciente tiene malestar en la garganta y esa tos es seca, cuando tiene dificultad respiratoria, cuando tiene problemas gastrointestinales, cuando tiene diarrea. Ahí se empieza a conformar la complicación del coronavirus. Este virus no es un organismo vivo. Los virus no son organismos. Los virus son estructuras, a diferencia de las bacterias. Las bacterias sí son organismos, tienen membrana, tienen pared, algunas tienen núcleo, tienen algunas organelas. Los virus no están constituidos por estructuras, en este caso una proteína y un lípido. Por lo tanto, cuando ese virus es absorbido por las mucosas orales, nasales y oculares, le cambian el código genético a las células de esas mucosas. Entonces se vuelven células multiplicadoras y esas células atacan y se replican y por eso es la complicación. Por ser una proteína, entonces el virus no se puede matar con antibióticos. Lo que se hace, y es lo que vamos a ver a lo largo de la charla, es que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es desintegrarlo. ¿De qué depende desintegrar el virus? Hay condiciones como la temperatura. Al virus no le gusta el calor. El virus sobrevive mejor en la humedad. Y depende de los sustratos, él se va a comportar. Por ejemplo, en tela porosa, él dura más o menos 3 horas. En cobre y madera, él dura más o menos 4 horas. En cartón, 24 horas. En metal, 42 horas. En plástico, 72 horas. En aluminio, de 2 a 8 horas. En los guantes que nosotros utilizamos, en los guantes quirúrgicos, más o menos 8 horas. En madera, 4 días. En madera dura 4 días. Entonces, aquí hay una indicación que nos dice que cuando nosotros empezamos a manejar la prevención del virus, lo podemos hacer usando agua a más o menos 25 grados centígrados para desinfectarnos la mano, la ropa y en general las locaciones. Y limpiar esos sustratos, o sea, las superficies que puede habitar el virus, con alcohol a más o menos 65%. El virus se disuelve su grasa y empieza a perder propiedades con lejía, que es el cloro, con agua oxigenada. El agua oxigenada se puede mezclar a una parte, el cloro se puede mezclar a una parte por 5 partes de agua y eso disuelve la proteína desintegrando el virus. Entonces, con esto se puede hacer, por ejemplo, limpieza en las superficies. En este artículo del doctor Álvaro Guzmán, odontólogo del CES, y unos investigadores de la Universidad de Antioquia, ellos hicieron una propuesta que intenta dar respuesta a esa cantidad de conductas atípicas que tiene el virus, a quién ataca, por qué se volvió global, para cuáles enfermedades tiene elección, qué tipo de sintomatología produce. Y ellos partieron de una enfermedad que encontraron basados en las autopsias que hicieron en varios países, como por ejemplo en Italia, donde encontraron que había un relativo común denominador. Digo relativo porque falta mucho para explicar con certeza esto, pero que tiene una lógica que enseguida la vamos a explicar, que se llama la enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal
es un proceso infeccioso, inflamatorio, destructivo de los tejidos de sostén del diente. Se estima que en la boca hay más o menos 100 millones de bacterias por milímetro de la boca, donde concurren más o menos 600 especies. ¿Qué quiere decir esto? Que la cavidad oral de nosotros, los seres humanos, es demasiado contaminada. Existen unos microorganismos que no son dañinos, que son saprófitos, que no nos hacen daño, pero existen unos microorganismos que son patógenos, que nos hacen daño. Ahí es donde nosotros debemos empezar a trabajar en los procesos de prevención, porque el virus encontró una casita, encontró un hábitat específico para escondernos. Un virus vive perfectamente en una bacteria. Un virus es demasiado pequeño, vive perfectamente en una célula. Por lo tanto, ese saco periodontal que es producido por el biofilm periodontal son los restos de alimentos que se fermentan en la boca cuando no se remueven y se organizan formando un ecosistema. Ese ecosistema favorece que se produzcan toxinas y sustancias dañinas que dañan la encía, el ligamento periodontal, el cemento y el hueso. Esta fotografía que ustedes ven en la parte superior son una cantidad de microorganismos que hay en un surco gingival que tiene enfermedad periodontal. Entonces, la enfermedad periodontal favorece, se han encontrado en bolsas periodontales hasta 103 diferentes tipos de virus. Esos virus, asociados con otros patógenos de la boca, hacen que se disminuya el sistema inmunológico, que nos defiende constantemente a los seres humanos de las agresiones, de toda esa contaminante que existe en el ambiente, el sistema inmunológico. ¿Por qué está dado el sistema inmunológico? El sistema inmunológico está dado por la médula ósea, que produce una cantidad de células que se llaman células blancas, los linfocitos, los polimorfos nucleares neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y otros órganos que también producen y nos ayudan a mantener la condición inmunológica, como es el timo, como es el hígado, como es el anillo de Valdeheyer, que son órganos linfoides que están a toda la entrada de la orofaringe. Ahorita en una filmina lo vamos a ver con más detenimiento. Miremos entonces qué pasa con la enfermedad periodontal. La gente a la caries le pone mucho cuidado. Primero, porque la caries genera dolor y generalmente hay veces hay dolor agudo. Segundo, porque la caries produce problemas estéticos. Entonces la gente a la enfermedad periodontal casi nunca le pone cuidado porque, entre comillas, aparentemente es asintomática. Veamos qué síntomas se encuentran. Si ustedes miran la filmina en el lado derecho, esa encía está enrojecida, esa encía está edematizada, esa encía está salida de los dientes. Entonces, ahí se inicia la enfermedad periodontal, con la inflamación de las encías que se llama gingivitis. Por lo tanto, las encías sangran con gran facilidad. El paciente se cepilla y inmediatamente sale sangre. Esas encías se ven rojas, no se ven planas ni rosa pálido, sino como gorditas y muy sangrantes. Hay veces la encía se separa de los dientes cuando hay enfermedad periodontal y se llaman recesiones gingivales. También se produce mal aliento, halitosis. ¿Por qué se produce mal aliento? Porque acabamos de mirar la cantidad de microorganismos que están produciendo sustancias que generan descomposición, como cuando se descompone un cadáver. Eso es la halitosis. También hay veces la gente le dice a uno, tengo este diente, no me duele, pero mire, se mueve. También hay cambios cuando la gente ocluye y dice, vea, yo muerdo y este diente se me mueve, pero no me duele. Lo mismo cuando los pacientes usan prótesis removibles, o sea, dentaduras postizas. Esos pilares hay veces, si el paciente no se hace una buena higiene oral y no fue bien hecho el removible, entonces empieza a producir trauma y daño periodontal
si este además está agravado por el biofilm periodontal. ¿Qué causa, qué produce, qué hace que se produzca la enfermedad periodontal? Cuando la gente no se hace higiene oral. Deben haber 3 veces, uno se debe cepillar 3 veces en el día y mínimamente una vez en la noche usar seda dental. Los fumadores producen hipoxia del tejido. Para que el tejido sea vivo necesita vasos sanguíneos. Cuando hay vasos sanguíneos hay oxígeno y además están las células que manejan la inflamación y están las células que manejan la cicatrización, los fibroblastos, y están las células que favorecen que se produzcan el cierre de las heridas, como las plaquetas. Hay factores genéticos, hay síndromes relacionados con la enfermedad periodontal. La gente que tiene los dientes torcidos, cuando hay apiñamientos y demás, dificulta que se haga la higiene oral, por lo tanto ahí hay empaquetamiento de comida y se profundiza la bolsa periodontal. Los diabéticos son pacientes que de alguna manera tienen inmunosupresión, son malos cicatrizadores porque tienen problemas de la macro y la microcirculación. Y hay medicamentos como los esteroides y otro tipo de fármacos como los antiepilépticos que producen, por ejemplo, aumentos y pseudobolsas. La gente que toma dilantina, Epamin, los que tienen que tomar drogas antiepilépticas, se les crecen las encías. Todos estos son factores que aumentan el riesgo de la enfermedad periodontal. Entonces, vemos que la enfermedad periodontal en Colombia más o menos está en un porcentaje, más o menos la gente en Colombia está en un porcentaje de 96%. O sea, la enfermedad periodontal está presente en la boca de los colombianos desafortunadamente. Esa enfermedad periodontal tiene cercanía, como lo estamos viendo, esos órganos donde está alojada la enfermedad periodontal tiene cercanía con los pulmones, con los alvéolos, con los bronquios. Y esa cercanía favorece que ellos vayan, que penetren a esas zonas. Y eso aumenta la probabilidad de contagio, por ejemplo, como en el caso de este virus. Lo que dice el artículo es que el virus se aloja en las bolsas periodontales y viaja a través del sistema respiratorio. Entonces el virus se vuelve agresivo, ya no solamente a nivel de la enfermedad periodontal, sino también a nivel del sistema respiratorio. Entonces vemos la estrecha relación que existe entre la enfermedad periodontal y los pulmones. La enfermedad periodontal es una fuente de contagio porque la saliva genera partículas que son arrastradas de las bolsas periodontales a otros órganos. Porque muchas veces se da la reinfección, explica este artículo, del paciente que tiene coronavirus. Porque el paciente se curó del coronavirus, pero tiene el coronavirus en la enfermedad periodontal porque no se trató la enfermedad periodontal como tal. Estos autores dicen que este examen que se llama reacción de cadena de la polimerasa, el PCR, ellos lo buscan a nivel de la orofaringe, pero ellos dicen que el estudio se debiera hacer en las bolsas periodontales, que son los reservorios, que son los hábitats iniciales donde va a llegar el virus. El virus entonces se incuba en una zona donde tiene contacto permanente con la sangre y con el paquete de defensas del organismo. Mire, yo les hablaba ahí al fondo donde se ve la úvula y las amígdalas, ahí está el anillo de Valdeheyer, que son órganos linfoides que nos dan protección. Esos órganos linfoides que nos dan protección están en estrecha cercanía con las encías donde se produce la enfermedad periodontal. Y se encontró que la boca, que la lengua tiene unos ramales que se llaman ACE2 que favorecen la localización del virus. Entonces, la boca con esa probabilidad de contaminación favorece que el virus se replique
a nivel del sistema porque tiene la forma de entrar por todos los sitios del sistema vascular, por lo tanto se puede extender. Se deben entonces hacer campañas, no solamente decirle a la gente, lávese las manos, eso es importante, pero se deben hacer campañas y nosotros los que tenemos esta profesión, hacerle ver al paciente de que la enfermedad periodontal es una condición que puede favorecer que el virus se replique en todo nuestro sistema. El virus tiene unas ventajas para su destrucción. Él es susceptible a la oxidación, entonces existen enjuagues como el peróxido de hidrógeno, que utilizado al 1% puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque naturaliza la proteína del virus y actúa sobre el material genético de este. ¿Cómo se hace la dilución? Uno coloca una parte de agua oxigenada por 3 partes de agua y debía ser colutorios por 30 segundos, o sea, gargarismos por 30 segundos, 2 o 3 veces al día. En ese vaso que nosotros tomamos, endosérico se debe lavar, porque si nosotros tenemos la infección, ahí lo vamos a pegar. Y no se debe exceder, hay gente que se excede, que aumenta las dosis, no, esa no es la opción, mantengamos la posología que se mandó. Otro que sirve es el enjuague con yodopovidona al 2%. La yodopovidona es una amina cuaternaria. Esa amina produce la destrucción de las estructuras y las enzimas de los microbios y los virus. Entonces ahí vamos entrando a hacer el manejo preventivo de lo que nosotros podemos hacer para ir disminuyendo la probabilidad de contagio, porque este virus lo que tiene es que él se deposita en superficies, tanto del cuerpo como en las superficies, en las locaciones. Pues empecemos por las de nosotros, evitemos que el virus entre a la vía respiratoria. Aquí viene otra parte muy importante del manejo nuestro en cavidad oral. No colocar los cepillos de los miembros de la familia en un mismo vaso. Miremos la segunda imagen que tenemos al lado de la diapositiva en el lado derecho. Mire, está lleno de cepillos, eso puede generar reacción cruzada. Se han hecho estudios sobre las cerdas del cepillo y ahí hay cantidades de microorganismos contenidos, especialmente si esos cepillos están húmedos. Entonces se puede generar una reacción que se llama reacción cruzada, es decir, de mi cepillo yo le regalo infección al otro cepillo. Entonces, ojalá guardarlo individualmente. Colocarlo en posición vertical, ¿por qué? Porque el aire lo seca. Si lo dejo sumergido, es posible que no tenga tanto secado. Lo ideal cuando empezamos a cepillarnos es cepillarnos con el cepillo seco, no humectar el cepillo, porque el cepillo cuando tiene humedad favorece recopilar microorganismos. Si ese cepillito lo venden con capucha, que la capucha no sea cerrada, que tenga poritos. ¿Para qué? Para que se favorezca el secado. Ahora, cuando sabemos que el virus tiene capacidad de reinfección y el paciente estuvo infectado, hombre, claramente ese cepillo también se infectó. Hay que cambiar ese cepillo, porque ya ese cepillo estuvo infectado. ¿El cepillo es el único aditamento que utilizamos para la higiene oral? No. Hay otras probabilidades, por ejemplo, en las partes interproximales, la seda dental, el Waterpik, que es el aparato que está en la parte de arriba, los cepillos interproximales, a los pacientes que se les coloca prótesis totales, a los pacientes que se les hace implantes, ellos deben usar cepillos interproximales de por vida y deben utilizar el Waterpik, que es un chorro de agua que remueve la placa blanda. Por lo tanto, después de comer, antes de que la placa se adhiera, el paciente debe utilizar el Waterpik. Una cosa muy importante, los cepillos no son aditamentos de alto costo. Yo siempre digo de manera irónica,
Un cepillo vale menos que una cerveza. El cepillo no se debe compartir. ¿Por qué? Porque yo tengo una flora y el otro paciente tiene otra flora. El profesor de periodoncia de nosotros, el doctor Alejandro Botero, doctor en periodoncia, nos decía, si el esposo tiene enfermedad periodontal y la esposa no tiene enfermedad periodontal, el esposo le transmite los microorganismos de la enfermedad periodontal a la esposa. Por lo tanto, cuando el esposo vaya a tratamiento, traten también la esposa y déjenlo en salud a los dos. Lo otro es, los cepillos tienen tiempos de uso. Más o menos un cepillo puede durar 3 meses, pero el cepillo va mostrando como las escobas. Cuando las cerdas de las escobas se van torciendo, ya las cerdas no entran, ya la escoba no entra a las esquinas. Ya lo mismo pasa con los cepillos. Cuando las cerdas se van retorciendo como el cepillo rojo, ese cepillo hay que botarlo porque ese cepillo lo que está haciendo es lacerando la encía. Ese cepillo ya no está haciendo higiene, por lo tanto, el cepillo se debe cambiar. Entonces, el cepillo mientras mantenga sus cerdas firmes, mientras sus cerdas estén elevadas y no tenga saliencias, es un cepillo que se puede mantener. Los cepillos eléctricos, por ejemplo, a los cepillos eléctricos se les puede cambiar la parte activa, ¿cierto? Porque también van perdiendo por la fricción la estabilidad que tienen. Existen entonces también colutorios que nos permiten mantener la boca limpia. Nosotros limpiamos los dientes, limpiamos el surco gingival fundamentalmente, pero también debemos limpiar la lengua. La lengua es una fuente de mal aliento. Hay pacientes que vienen a la consulta y uno les ve esa lengua, se llama lengua saburrar, les ve la saburra, casi que uno quisiera coger un asadón y raspar esa lengua con un asadón. La lengua también se cepilla. Hay gente que también cepilla los carrillos, o sea, la parte interna de los cachetes. Y hay lenguas que tienen mayor propensión a albergar microorganismos. La lengua del medio es una lengua lisa, la lengua de abajo, en la parte inferior, es una lengua fisurada. ¿Las lenguas fisuradas son patológicas? No, son variantes de la normal. La lengua lisa sí puede ser, una lengua totalmente lisa sí puede ser una lengua patológica. ¿En quién se da de lenguas lisas? En los pacientes irradiados de cabello y cuello, en los pacientes que tienen problemas de anemia, problemas linfáticos, en los pacientes carenciales, en los diabéticos. Casi siempre un paciente con una lengua lisa se queja de que su lengua es urente, caliente, que le pica. ¿Qué tiene el contenido de la lengua fuera del músculo que nos permite hacer la deglución? Las papilas, filiformes, pungiformes, foliadas. Esas papilas nos producen el gusto. Por eso es que hay veces el paciente que tiene coronavirus en sus estados muy avanzados tiene anosmia, porque no caracteriza los olores por la inflamación a nivel de la nariz. Entonces el nervio olfatorio se afecta y las papilas se afectan en la lengua. ¿Por qué? Porque ellas tienen receptores que se llaman ECA2 y ahí se pueden pegar los virus. Existen otros colutorios, como el cloruro de acetilpiridino. Ese cloruro también tiene efectos sobre el virus, porque él trabaja sobre el lípido del virus y lo inactiva. El acetilpiridino todavía le falta, pues, respuesta científica, reconocimiento científico, pero lo que sí tenemos claro es que al menos disminuye la carga que puede tener el paciente. Ojalá el paciente a la consulta dental viniera con alguno de los enjuagues hechos. Nosotros aquí utilizamos la clorexidina. La clorexidina hicieron un estudio en China y no se demostró que inactive el coronavirus. Por eso yo les puse estos tres que en la literatura sí habla de que tienen alguna implicación importante en la inhibición del coronavirus.
esta filmina me parece demasiado importante, porque generalmente los cepillos están en los baños. Miren el baño de la izquierda y miren el baño de la derecha. Cuando se va hacia el baño y usted no baja la tapa, pasa lo que se está viendo en el lado derecho. Sale cantidad de aerosoles, como cuando uno habla, como cuando uno trabaja en odontología. Parece que esos aerosoles son los que más están contaminando el virus, porque esos aerosoles salen a las superficies, se pegan en la ropa, se pegan en los vidrios, se pegan en el suelo. Lo mismo pasa con el baño. Cuando la gente va hacia el baño, salen cantidad de aerosoles y esos aerosoles van y se pegan a las cerdas del cepillo. Ahí hay unos microorganismos demasiado patógenos, como la Escherichia coli. La Escherichia coli puede producir toxemia generalizada. En un estudio que hicieron en una cafetería de la Universidad de Antioquia, encontraron que los pocillos donde tomaban la gente el café tenía Escherichia coli, es decir, que la gente que trabajaba en la cafetería no se lavaba las manos y salía untada de materia fecal a servir el café. Hay gente que entra al baño y no se lava las manos y después se va a cepillarse los dientes. Ahí está llevando materia fecal. Hubo un estudio que hizo un doctor utilizando cajas de Petri. ¿Qué son las cajas de Petri? En las cajas de Petri se meten sustancias para que se repliquen los cultivos de bacterias. Y él hizo eso en sanitarios y comprobó que se desprendían unas 10.000 bacterias por metro cuadrado en el suelo y en las paredes. O sea, hizo siembras, cogió con un escobilloncito, hizo siembras del suelo y de las paredes y encontró hasta 10.000 bacterias por metro cuadrado en las paredes y en el suelo de los sanitarios. Entonces tengamos muy en cuenta eso, incluso tengámoslo también cuando entramos con el celular. El celular es otra fuente de contagio, es una fuente muy grande de contagio, entonces tener mucha claridad con ese tipo de cosas, para que porque esto se trata de que hagamos una cosa de tipo preventivo. Yo quiero tocar otro factor que es muy importante y que no es directamente compatible con la charla, pero veo por lo que he leído y he visto que es toda esa complicación que la gente tiene con el encierro. Hay una frase que me gusta mucho que se llama: si no haces parte de la solución, entonces haces parte del problema. El sistema inmunológico se ve afectado cuando nosotros tenemos depresiones o tenemos dificultades a nivel de la conducta. Este momento es un momento crucial, tanto en la salud del sistema del organismo como en la salud mental. Es un momento para hacer un llamado a que nos tenemos que reinventar. ¿Cómo nos tenemos que reinventar? Este virus nos puso a todos a pensar. Hay una hormona que se secreta que se llama el cortisol. Cuando nosotros estamos estresados, secretamos cortisol. Esa hormona está en la paratiroides, que son unas glandulitas que están encima del riñón. Si se secreta cortisol, nos inmunosuprimimos. Más bien tratemos de buscar otra hormona que se llama la hormona de la felicidad, que se llama la serotonina. Cuando nosotros logramos encontrar la hormona de la felicidad, cuando nosotros hacemos cosas que nos complazcan a nosotros y al resto de seres humanos, ese tipo de cosas nos produce serotonina. El ejercicio produce serotonina. El yoga produce serotonina. Leer produce serotonina. Yo pienso que hay una cantidad de factores biológicos que están implicados en esta pandemia, pero como va a ser una endemia, vamos a tener que aprender a convivir. Tenemos que conocer más de él. Yo simplemente di una mirada a la literatura para tratar de dar una concientización sobre cosas muy elementales. Mire que no son medicamentos. Un paciente de UCI de
de coronavirus está costando día más o menos 900.000 pesos, y un paciente de mediana complejidad 400.000 pesos, pero un paciente de UCI no se queda un día. Y en el coronavirus hay muchos pacientes de UCI. Tenemos que tratar de evitar de llegar a esas instancias mayores y acordarse si tengo fiebre, si tengo tos seca, si tengo malestar general, si tengo dificultad respiratoria. Es posible que yo esté empezando a configurar el virus, es posible, pero tampoco nos podemos llenar de miedo. A los niños más o menos les da 10 gripas en el año. Mire que los niños no son los pacientes a los que más busca el coronavirus, y en el documento lo decían. Casi nunca los niños tienen problemas periodontales severos. El niño generalmente que tiene una gingivitis, pero no tiene una gingivitis crónica o una gingivitis aguda. Por lo tanto, ellos no son portadores de la enfermedad periodontal y casi no se ha visto muertes en los infantes. Las muertes se ven más que todo en pacientes adultos o en pacientes que tengan algún nivel de inmunosupresión. Entonces, esto era más o menos lo que les quería compartir. Yo quedo presto si hay alguna pregunta y la puedo resolver. Si no la puedo resolver con el poco conocimiento que tengo, busco la persona y trato de hacer investigación sobre eso. Les agradezco de corazón, reitero mi agradecimiento a ESA, al rector, a los administrativos, por haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes, de contactarme con ustedes, y entonces quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias. Doctor Oscar, a usted muchas gracias. No sé si le es posible abrir su cámara para sí, señor. Para estar más en confianza. Claro que sí, ahí la abrí. Claro que sí, doctor. Gracias, doctor Oscar. Muy bien. Bueno, les vamos a solicitar a quienes deseen hacer uso de la palabra que nos escriban por el chat para ir dando el uso de la palabra. Por ahora yo quisiera, doctor Oscar, que lo que estamos, el motivo de este encuentro de esta tarde es qué tipo de recomendaciones y cuidados se deben seguir. Le entendía que uno de los mayores, podríamos decir como tres situaciones. Uno primero que sería el lugar donde se tienen los elementos de cepillo y demás. Lo segundo, ya el cuidado se debe hacer durante el día, y propiamente ya el tercer aspecto sería la visita, las recomendaciones según las prevalencias, como lo llaman ustedes, que tenga la persona, deberá hacer más sus cuidados. Resumo bien como esos tres aspectos y componentes que usted explica en su charla. Sí, doctor Carlos Emilio, usted ha interpretado correctamente la cosa. Exactamente eso es lo que podemos hacer de manejo preventivo, y es muy posible que si hacemos eso de manejo preventivo, aunado a una buena higiene oral, con un excelente cepillado, un excelente manejo de la seda dental, es probable que ese reservorio que encuentra el virus no lo tenga tan fácil. Por lo tanto, vamos a tener mucha capacidad de defensa. Es posible que no se nos acerque. Miren, lo que he encontrado es que más o menos solamente se agravan el 15% de los pacientes en el mundo. Los otros son sintomáticos o portadores asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera el sistema inmunológico, en el que yo insisto, porque es lo que nos va a quedar para la endemia, va a tener que tener capacidad de respuesta frente al virus, pero el sistema inmunológico solo no puede. Por eso, con lavado de manos, con distancia social, con manejo de tapabocas, con manejo de higiene oral, con colutorios, con todas estas cosas de tipo preventivo, es muy posible que nosotros ayudemos, por ejemplo, a no colapsar el sistema. Es muy posible que no llevemos el virus a la casa. Es muy posible que le pongamos barreras. Lo importante de estas charlas de manejo preventivo, por eso lo enfoqué hacia allá, es que de alguna manera, logrando hacer eso, nosotros mismos reflexionemos y se vea yo empecé a hacer lo que miré en la charla.
Esto está documentado en varios artículos que yo busqué en el internet, no es una apreciación personal. Incluso tengo artículos ahí en inglés, porque esto se ha generalizado, es una cosa que está a nivel del mundo. Y mirar nosotros, nosotros estamos haciendo esto y en mi familia esto prácticamente no ha sucedido. La observación es una buena manera de monitorear los problemas y de dar definición, de dar resolución a los problemas. A ver si hay alguna pregunta, alguna intervención. Yo aprovecho que aquí tenemos incluso algunas docentes, veo también algunos estudiantes, algunos egresados del programa de salud oral. ¿Qué recomendaciones haría usted a las egresadas que ya están trabajando y que esta semana ya empezaron con los protocolos a activarse de los cuidados de bioseguridad, tanto las que ya están laborando como las niñas estudiantes que van a empezar sus prácticas pronto para tener todos los controles y evitar contagios o someterse a riesgos innecesarios en los consultorios? Doctor, eso es demasiado importante. Mire, el Ministerio de Salud dio una cantidad de consejos para realizar protocolos, desde la limpieza en los consultorios, en el equipo, el manejo con el paciente y el manejo del auxiliar y el manejo y el manejo del auxiliar y el manejo de nosotros mismos como profesionales. ¿Qué debemos hacer? Acuérdese, las 3 vías más importantes de contagio, lo decíamos al principio de la charla, la mucosa oral, respiratoria y oftálmica. Nosotros somos la profesión con mayor probabilidad de contagio. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos la parte superior de la cara. ¿Cómo lo hacemos? Un tapabocas, el N95, que nos sella, unas gafas que tengan aletas, una pantalla que nos cubra, y están vendiendo en este momento unos uniformes que se pueden reesterilizar, y esos uniformes lo cubren a uno de la parte superior a la parte inferior. Tanto el odontólogo como el auxiliar lo deben usar. Previamente, ¿qué hay que hacer con el paciente? Hacer una anamnesis. Lo dice el Ministerio de Salud. Hay que preguntarle por la sintomatología. Si por alguna razón el paciente ha tenido fiebre, tos seca, malestar general, lo que se asimile al coronavirus, entonces se debe hacer una derivación de la consulta 20 días después. Se pueden atender las urgencias como cuando están trabajando los intensivistas en un hospital. Tener máxima cobertura de las condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque ese paciente puede tener contagio, pero como con el virus del SIDA, trabaja en el paciente todo paciente como si tuviera VIH. Entonces, tener en cuenta todas esas recomendaciones que nos ayudan mucho en todos los sentidos, ¿cierto? Importante los equipos de protección, las mascarillas faciales, las gafas protectoras, las batas impermeables, el uso de guantes. Esos guantes, uno debe usar, si usamos estos guantes normales, si no son quirúrgicos, debemos usar doble guante, tener mucho cuidado con los objetos cortopunzantes. Entonces, cada una de esas. Ahora, el ministerio lo que nos dice es, adapten el protocolo de acuerdo a quienes sean y en lo que trabajen. No es lo mismo el consultorio de un odontólogo general que atiende condiciones de primer nivel que un especialista que atiende condiciones de segundo nivel. No es lo mismo un consultorio único que una clínica. Entonces, ellos nos dieron unos parámetros y nosotros tenemos que saber reproducir esos parámetros. Acordémonos de una cosa: estamos cuidando al paciente, estamos cuidando al auxiliar, nos estamos cuidando a nosotros, pero acuérdese, estamos cuidando a nuestra familia.
a nuestra familia. Es un reto que nos pusieron. Cuando se luchó porque habían los consultorios que inicialmente no nos dejaban sino trabajar en procedimientos de urgencias, porque la situación económica se fue caldeando, porque yo digo que la apertura se hizo mucho por las necesidades que tenemos. Llevábamos en el consultorio, yo llevaba sin abrir este consultorio 8 semanas, sin recibir un peso, y no dejé pagar la auxiliar, aquí está ella presente, ni un minuto en todas sus condiciones, porque hay que tener claridad, ellas tienen todas las necesidades las mismas que yo tengo. Entonces había que saltar, pero saltar, yo digo que tiene que ser lo que se dice una apertura responsable. El presidente de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, el doctor Carlos Villegas, en Cosmovisión dio una declaración espectacular, que me pareció que dio en el punto, reflexionó. Estábamos dejando acumular las necesidades odontológicas. Y prueba de ello, desde que yo llegué, ¿qué he manejado? Obviamente, fueron 8 semanas sin ver pacientes. Las complicaciones de cada uno de esos pacientes. No había odontología, sinceramente. Los pacientes no tenían dónde ir. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer las cosas de manera responsable. Vamos a mirar si alguien que quiera intervenir, por favor, para que abra su micrófono. ¿Alguien va? Eso. Hola, profe, la profe Lidia. Bienvenida, qué bueno que estar acá, profe. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo me le va? Bien, gracias. Bien, doctor. Doctor, una preguntita, mire, teniendo en cuenta que se hace buena utilización de todas las técnicas de asepsia para el lavado de la bucal y se utilizan todos los antisépticos. Sin embargo, en algunas ocasiones se torna la garganta todo el tiempo muy roja, irritada, colorada, roja, y inflamada y produce mucha tos. Esto puede ser de pronto por el exceso de enjuagues bucales, o hay alguna otra razón por las cuales puede aparecer. Doctora, De importantísimo. irritabilidad de la garganta. Importantísimo lo que usted dice. El enjuague bucal hay que usarlo en las condiciones en que lo dijimos. Si es el peróxido al 1% y la iodopovidona al 2%, y debe ser solo por 15, por 20 segundos, 3 veces al día. No hacerlo en exceso, porque puede irritar. El peróxido, por ejemplo, puede producir daños en la piel, ¿cierto? Entonces, con las indicaciones como cualquier medicamento, ¿cierto? Pero ya hay otras condiciones que también pueden generar garganta irritada. El paciente tiene una faringitis, el paciente tiene una laringitis. Nosotros trabajamos de manera cercana con la profesión médica. Nosotros somos muy cercanos a los otorrinos. Yo que estoy en el sistema estomatognático y lo manejo por muchas de las partes, tengo necesariamente que hacer muchas veces interconsulta con el otorrino. Aquí hemos hecho diagnóstico de, por ejemplo, de cáncer de amígdala. Aquí hemos hecho diagnósticos de mucoceles a nivel del sistema nervioso central. Entonces, hay una parte que podemos manejar nosotros y diagnosticar, pero cuando las cosas se salen de las manos y tocan otros territorios y no hubo una causa directa por la condición de nosotros, o aún si hubo una causa directa por la condición de nosotros, y el paciente tiene algún tipo de afección, entonces se debe hacer la revisión al especialista para que nos complete. Hay una cosa que yo he encontrado, y siempre lo he dicho, yo que he estado afortunadamente en varios países haciendo cursos, yo defiendo el sistema, la capacidad que tenemos la gente de la salud y el conocimiento hasta donde podemos. Y lo hemos demostrado en esta pandemia. Hemos podido dar respuestas. Yo vi todo lo dinámicos que estuvieron los odontólogos durante todo el tiempo de la pandemia, mandando documentos, escribiendo, metiéndose a charlas en las sociedades,
Eso quiere decir que nos tocamos. Los odontólogos en general no somos muy corporativos, no somos muy asociativos, pero aquí nos están obligando y eso es bueno. Para uno aprender, debe conversar con los colegas. Los colegas tienen conocimientos que nosotros no tenemos. Y hay otras personas cercanas que son los médicos y esos sí que nos han enseñado. Yo tengo mucho agradecimiento por ellos, tengo cercanía, tengo contacto con ellos, porque como soy estomatólogo, manejo pacientes con condiciones sistémicas y eso me permite acercarme a ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no les quede claro? ¿Algo que les pueda colaborar? Sara Jaramillo, todo muy claro, doctor, muchas gracias. Gracias, Sarita, muy querida, muy querida. Aquí estamos, ya sabe que la gente de ESA y la gente de otras partes siempre será bienvenida, aquí estamos en la medida que podamos. Julie, lo mismo, muchas gracias a usted también por haber asistido. Doctor, más que una pregunta, quiero darle las gracias por la información que nos acaba de brindar. Muchas gracias, doctor, le agradezco. A todos ustedes, Michelle también, a todos los que han estado aquí con nosotros, ojalá esto haya servido a Aleja, a Marlene, a todas las que nos están mandando, a Ángel Uribe, a Camila, a todos los que han estado aquí. Doctor Oscar, una última preguntita, así sí, como aprovechando que nos quedan como 2 o 3 minuticos, decirles de todas maneras que en nuestro canal de YouTube esta conferencia la colocaremos a partir de mañana para que la puedan consultar, la puedan reproducir, la puedan nuevamente ver y que también se convierta en material de consulta de nuestros estudiantes y de la comunidad en general. Doctor Oscar, claro, en la eventualidad que en la casa tengamos algún familiar o hay alguna persona que tiene el COVID-19 o que tengamos alguna sospecha, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes que se debe tener en el tema de la salud oral? Siempre, como en la virosis, por ejemplo en la hepatitis, aislarla en todos los sentidos. Me imagino que en los utensilios de comer, en el cepillo, en la seda, en el vaso, en el baño donde va a estar. Si lo aislamos, vamos a tener protección. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Debemos tener distancia, pero con un paciente comprobado ya. Esas son las mínimas, las otras son las que el médico nos diga, pero ese paciente debe entender y no sentirse mal, que se debe consignar. Acuérdese que también los asintomáticos replican el virus. Pues los confirmados son mejores porque como el del VIH, usted lo mira de frente, o los asintomáticos también. Sara, gracias. Entonces es eso, tratar de aislar no por mal, sino porque tenemos que cuidar el resto de la familia, Acuérdense que eso, las ropas de ellos se deben lavar con agua, ojalá mayor de 25 grados centígrados con agua caliente, a ver si lo logramos reducir el virus, y lo logramos desintegrar. Él en general no es bienvenido en el calor. Y además de la espuma del jabón que lo desintegra, le desintegra la grasa. Los desinfectantes tienen eso, le desintegran la grasa, entonces el virus estructuralmente se pierde. Muy bien, doctor Oscar, justo de 4 a 5, como les habíamos informado, usted logró en este tiempo de una manera tan acertada con esa capacidad pedagógica que tiene de darnos una información muy valiosa a nosotros, a los estudiantes, a los profesores que estuvieron en esta primera parte. Luego, como les decía ahora, a partir de mañana tendremos ya esta misma charla en nuestras redes sociales para que sea motivo de consulta. Doctor Oscar, muchas gracias a nuestros participantes del webinar. También agradecerles que sigan participando de estas actividades académicas que hacemos para también contribuir a la formación, a la educación y a la instrucción de las buenas prácticas que debemos tener en temas de salud. Una feliz tarde y reitero nuestra gratitud y reconocimiento.
Doctor, a usted de nuevo, gracias por invitarme, siempre bienvenidos, y a todos los asistentes muy queridos, muy amables por haber estado. Yo fue la última que me escribió, un saludo muy especial. Que estén muy bien, hasta luego.